Después de varios meses de preparación y una magnífica colaboración con vosotros, por fin llegamos al terreno de Marigenta, que depende del pueblo de Zalamea la Real, en Huelva, para comenzar nuestra fundación. Cuánto camino hemos recorrido durante este tiempo de gestación en el que el Señor nos ha guiado paso a paso. Nada de esto hubiera sido posible sin vosotros, que os habéis movilizado con un celo extraordinario para que pudiéramos llegar aquí y encontrar un espacio que nos permite ya vivir nuestra vocación. Gracias, amigos de Huelva, de Jerez y de Sevilla, de Madrid, de Valencia, de Huesca y de tantos otros lugares. Gracias a cada uno de vosotros que nos acompañáis con un corazón tan generoso y colaboráis con nosotras tan de cerca. Ahora llegamos a Huelva para ofrecer nuestras personas y nuestras vidas, para llevar vuestras intenciones y elevar a Dios una alabanza en este pequeño rincón de la tierra que nos acoge. Bueno, pues yo animo a todos los fieles de la Iglesia de Huelva pues a acoger primero con afecto a estas hermanas, a rezar por ellas, porque ese carisma tan excelso que llevan de hacernos presente la vida futura. También, como todos llevamos nuestra misión en la Iglesia, llevamos el tesoro en vasijas de barro, por tanto, ellas intercederán por nosotros y también nosotros tenemos que pedir al Señor por ellas. Por tanto, ayudar con nuestra oración, con nuestra amistad y ayudar también pues, con todo lo que podamos poner, los recursos de cada uno. Sostendremos también a la comunidad, pues ayudándolas con nuestras capacidades personales, nuestras habilidades que cada uno tenga y también pues, con ayuda económica que levantar un nuevo monasterio pues necesita. Pues estamos dispuestos a hacer todo lo posible porque este monasterio, este nuevo monasterio entre nosotros sea pues una realidad hermosa. Vamos a realizar un concierto que hemos titulado In Manus Tuas. Un concierto de música litúrgica y un concierto a favor de esta fundación. In Manus Tuas, en tus manos. Padre, yo encomiendo esto. Esta nueva fundación, esta nueva aventura, esta nueva misión, que bueno, solamente tú sabes qué es lo que va a pasar con ella, y por eso nosotros queremos aportar nuestro granito de arena. Cuando nos enteramos de que las hermanas iban a fundar, obviamente nos imaginamos sus necesidades, entonces no nos podíamos estar quietos, precisamente gracias a las hermanas. Gracias a su cuidado en la liturgia, gracias a sus cantos, gracias a lo que yo he podido vivir con ella. Precisamente por todo eso, no puedo quedarme quieto. Aquí de momento hemos descargado todas las cosas que han venido del antiguo monasterio de Jerez y bueno, pues un grupo de amigos de las hermanas también siguiendo esa estrella, pues bueno, pues como pasa cada año en Navidad, por lo menos aquí en el sur de España es muy tradicional, montar el Belén, preparar el Belén esperando la llegada del Niño Jesús, un poco eso es lo que estamos haciendo, estamos montando nuestro Belén, preparando nuestro Belén. Entonces, pues todo lo necesario, los pastorcillos, hemos venido a preparar pues, un espacio donde después pues, tendrá lugar una vida de contemplación en el desierto, en silencio, propia del carisma de las hermanas. Y bueno, fundamentalmente vamos a preparar el espacio donde ellas después van a habitar cuando lleguen. Esto queda en un segundo plano, lo principal es que tenemos que preparar la capilla, donde estará el Santísimo y bueno, pues adecentar un poco todo para ese momento en el que empiece a haber vida contemplativa aquí en esta finca, y en estos días pues seguiremos trabajando un poco ya continuando lo que ya se ha hecho de adecuación, de traerse los prefabricados, la instalación de luz, algunas cosas de carpintería y nada, pues eso, preparando un poco
todo para el momento en que las hermanas estén aquí. Es un proyecto ambicioso, un proyecto difícil, pero creo que todos unidos, desde la Fundación, las instituciones, ayuntamientos, vecinos y vecinas del pueblo, vamos a lograr el objetivo. Y ahí estaremos todos los zalameños y zalameñas para arroparles y para que estén lo más cómodamente posible y ayudarles en todo lo que necesiten. Así que muchísimas gracias, y gracias a esta Fundación de Hermanas de Belén por elegir nuestro pueblo dentro de España para tener ese monasterio. Todo lo que sembraron en Jerez se va a poder recoger en Huelva. Va a ser una bendición. Y el nombre del monasterio no puede ser más bonito. Nuestra Señora de la Bondad de Dios. Oh, bondad de Dios. Precioso. Estamos contentísimos. Nosotras, 4 hermanas que venimos de diferentes monasterios, nos reunimos a principios de enero en el monasterio Notre-Dame du Saint-Désert, en Francia, que es nuestra casa madre, para conocernos y empezar a formar una pequeña comunidad. Celebramos la liturgia en español en una capilla del monasterio, momento privilegiado para construir nuestra comunión en Dios. Este tiempo ha sido también un momento importante de formación para adquirir las bases necesarias para la gestión de un monasterio, tanto a nivel espiritual como logístico, económico y material. Hemos tenido la gracia de recibir la experiencia y el testimonio de nuestras hermanas mayores que nos precedieron en la aventura de las fundaciones de otros monasterios. Cuánto hemos tocado, hasta qué punto esta fundación está acompañada por nuestros hermanos y hermanas de Belén. Qué apoyo y qué fuerza nos da esta comunión. La naissance de ce petit monastère dans le diocèse de Huelva est pour toute notre famille monastique en cette année jubilaire un grand signe d'espérance, et je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour sa présence auprès de nous et la conduite de ce projet, et remercier tous ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués dans cette fondation. Estamos profundamente conmovidas por la coincidencia de nuestra llegada a Marigenta con el inicio de la Cuaresma. Es un tiempo de gracia que nos llama a configurarnos a Cristo en un camino de conversión de nuestros corazones y de nuestras vidas. Creemos